Amigos, los saludo como cada semana con el gusto de siempre. Qué bueno que están con nosotros. Entre Voces estaremos platicando del voto de los mexicanos en el extranjero, así que bienvenidos. En junio de 2005, se publicó una reforma a la ley electoral que abrió la puerta para que el voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero pudiera ser una realidad. Esta medida se puso en práctica por primera vez durante los comicios presidenciales de 2006. Desde su aprobación, se han llevado a cabo dos experiencias, una en el proceso electoral federal 2005-2006 y posteriormente en el proceso electoral federal 2011-2012. De ahí que varias entidades usaron este recurso para posibilitar el ejercicio de los derechos políticos de sus ciudadanos que residen fuera del país. El primero en reconocerlo en su marco legal fue Michoacán, y debido al alto movimiento migratorio, desde 2003 Zacatecas contempla en su marco constitucional la candidatura migrante, como resultado de la demanda de diversas organizaciones para que se reconozcan los derechos políticos extraterritoriales. En el caso de la entidad mexiquense, durante el proceso electoral ordinario 2016-2017, el Instituto Electoral del Estado de México contó con la Comisión Especial para el Voto de Mexiquenses que radican en el extranjero, que auxilió al Consejo General en la coordinación de actividades relativas en la instrumentación y operación del voto, a efecto de garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía con residencia fuera del país. Hoy, Entre Voces, hablaremos sobre el voto en el extranjero y su contribución a la democracia. Y está con nosotros para acompañarnos entre voces en esta ocasión, Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo te va? Gracias, Lupita. Bien, muy Bienvenido. bien. Un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Oye, y bueno, con este tema del voto de los mexicanos en el extranjero, preguntaba yo hace unos momentos sobre la importancia del voto de los mexicanos en el extranjero. Si ya tienen una vida en otra parte, si ya hicieron pues sus raíces, echaron raíces, tienen familia y viven en otra nación, ¿por qué es importante que voten y tomen decisiones que nos impactan acá? Claro. Fíjate, Lupita, que yo creo que la migración va a ser el fenómeno prácticamente que todos los países tendrán que reflexionar o que estamos reflexionando en este siglo XXI. Es una situación que, bueno, está cambiando prácticamente la población de muchos países que se están trasladando a otro lado. Pero el caso de México creo que es muy importante porque es la segunda migración más grande en el mundo, después de la India, pero considerando que la India pues tiene más de 1,000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, en el caso de México es muy importante la migración. De hecho, prácticamente el 98% de los mexicanos que están fuera del país están en Estados Unidos y ya representan poblaciones importantes, poblaciones que yo te diría son más grandes que algunos de los países en Latinoamérica. La población de origen mexicano en Estados Unidos es prácticamente pues comparable a la población de Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es una situación importante por la cantidad, digamos, de mexicanos que están en Estados Unidos. Pero además la comunidad mexicana mantiene, como no todas las comunidades migrantes, digamos, de otros países, la mexicana tiene vínculos muy estrechos con México. No solamente en el nivel económico, que tú sabes que bueno, las remesas son la segunda fuente de divisas en el país, prácticamente 33,000 millones de dólares al año, sino también en aspectos culturales, sociales, religiosos, etcétera, que tienen mucha vinculación con sus familias y también con lo que está pasando en México ahora a través de los medios de comunicación. Están enterados a través de redes sociales, etcétera, de lo que pasa cotidianamente en México. Es decir, es una población con mucho arraigo. Por eso creo que en parte el que tengan el derecho a votar, el que tengan el derecho a participar, pues es una situación también que reconoce pues la importancia, no solamente el derecho, sino la importancia que tienen ellos para México todavía. Hay clubes migrantes, ¿no? Hay reuniones y es muy importante este contacto que hacen, no nada más a través de las remesas, sino también a través de reuniones entre las autoridades locales para ver en qué más pueden ayudar y cambiar el entorno de las comunidades. Sí, fíjate que en los estados, bueno, en los estados que tienen mucha migración se dan este tipo de cuestiones que ya los gobiernos de los estados tienen casas de representación de sus estados allá. En el caso del Estado de México tienen ya 3 casas de mexiquenses en Estados Unidos, que es en Houston, en Los Ángeles y en Chicago. Y como dices, estos son centros comunitarios pues muy importantes que ayudan para ver qué más necesitan, cómo se puede dar la protección a los migrantes que lo necesitan, programas sociales incluso de algunos estados que llevan allá
e información para, bueno, poder, digamos, vivir un poco mejor, a pesar de que el contexto siempre es un contexto complicado para los migrantes. ¿De cuántas personas estamos hablando que viven en el extranjero y que efectivamente pueden participar en las elecciones en México? Evidentemente, siempre que menciones algún país va a haber un mexicano, ¿no? Pero donde se concentra la mayoría es en Estados Unidos, obviamente. Sí, sí, así es. Sí, fíjate que, bueno, antes normalmente tenemos el dato del Pew Hispanic Center, que yo creo que es el más preciso, que dice que tenemos cerca de 11.5 millones de mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos. Ellos, digamos, que no tienen ningún problema para poder participar políticamente, tienen sus derechos vigentes. Lo único que se necesita, como en México también, es la credencial para votar. Y aquí ya nos vamos acotando un poco el universo que ya no son los 11.5 millones, sino realmente los que tengan una credencial tramitada allá en el extranjero o tramitada en México que siga vigente todavía. Estamos ya hablando, por ejemplo, de trámites de credenciales en el extranjero, de casi 1 millón de credenciales que ya han sido entregadas a ciudadanos en el extranjero, pero además de los que probablemente tengan vigente a lo mejor otro 500,000, que son los ciudadanos que pueden venir a México, tramitar su credencial y regresarse a Estados Unidos. Entonces tienen una credencial que les sirve de identificación y les serviría para votar en México. Pero si se registran para votar en el extranjero, también si es una credencial vigente, se les registra para votar desde allá y se les da de baja temporalmente en donde radicaban usualmente en México. Yo te diría que para 2021, que es la próxima elección, digamos, importante con voto desde el extranjero de varias entidades federativas, por lo pronto estamos hablando, yo supongo que por lo menos de 1,5 millones de ciudadanos realmente con la posibilidad de votar. ¿Hay interés en realizar este ejercicio, esta credencialización? ¿Sí la gente se ha acercado en los últimos años con ustedes y decir, ¿sabes qué? Es que yo sí quiero participar, yo sí quiero tomar la decisión, yo sí quiero no nada más quedarme con la boleta, quiero pues emitir mi voto? Sí, fíjate que sí. En principio te diría que es un interés que va por dos vertientes. Uno es para tener la credencial del INE, que es un medio de identificación ya cada vez más acreditado en Estados Unidos, pero que, como tú sabes, aquí en México es nuestra cédula de identidad. Entonces, cuando ellos pueden venir a México de vacaciones o tienen que venir a hacer algún trámite, alguna gestión, la credencial del INE es fundamental para que hagan este trámite. En Estados Unidos cada vez tiene más validez también esta credencial porque tiene muchos candados de seguridad, en fin, las autoridades la reconocen como un buen documento de identificación. Pero además sí también en la elección pasada de 2018 sí se vio un mucho mayor interés por participar realmente, por votar. Curiosamente pues se sentía también en las oportunidades que tuvimos de estar con la comunidad mexicana allá, se sentía también este deseo de procurar un cambio en México, etcétera. Entonces bueno, sí hubo este ánimo de participar. Desde luego no se pudo hacer al 100% a lo mejor porque también había un contexto de temor originado por la propia campaña antimigrante del gobierno de Estados Unidos, principalmente del presidente Donald Trump, que esto también generó un ambiente de miedo hacia la comunidad para poder realmente dar sus datos e inscribirse y poder votar. Entonces creo que sí hay interés, pero está todavía en un contexto complicado. ¿Has acudido a algunos eventos a los Estados Unidos? ¿Has reunido con diferentes personalidades, también con la comunidad? ¿Cuál es la mayor preocupación? ¿Qué es lo que ellos expresan con respecto a este tema del voto? ¿Qué te han compartido? Fíjate que lo principal que ellos dicen y tienen es la desconfianza justamente en el sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante primero pues que sepan que la autoridad electoral es una autoridad independiente del gobierno en turno, que es una institución autónoma y que tenemos pues todos los candados de seguridad que ellos pueden incluso estar verificando del envío del voto, la recepción del voto y aquí en México el conteo del voto, que es también con la representación de partidos políticos y candidatos. Pero uno de los temas que más preocupa es ese, justamente de los votos que recibimos ya en el 18, que fueron casi 100,000 votos, 98,000 y pico. Algunos de los votos, además de la boleta, traían un mensaje que decía, por favor cuiden mi voto, por favor respeten el voto, etcétera. Entonces sí creo que es un tema también el que tengan la confianza. Primero el interés, que esto es parte de una cultura cívica. Tú sabes que como mexicanos tenemos el derecho de votar, pero también la obligación de votar, es un derecho y una obligación ciudadana.
Esto todavía no penetra, digamos, en la comunidad mexicana ya, el que se sientan realmente ciudadanos todavía mexicanos a pesar de que están en Estados Unidos. Y la otra cuestión es la confianza. Y la tercera, yo te diría, el modelo de voto, que el modelo de voto postal es un modelo complicado. Sí. ¿No? Además de costoso, es un modelo complicado. ¿Cómo se hace en otros países? Porque yo veo que muchas personas que tienen doble nacionalidad o que viven aquí en México y son extranjeros, pues tan tranquilamente como que depositan su voto. Sí, fíjate que la mayor parte de los países, además, sí, ¿no? sin desconfianza, que eso es lo importante, porque además la mayor parte de los países realiza su votación en sus consulados y en las embajadas. Ellos van, por ejemplo, Colombia, se registran desde que están viviendo, por ejemplo, en México, dicen aquí ya voy a estar viviendo, se registran en una lista y cuando hay elecciones pueden ir al consulado y hay una boleta que los va a estar esperando. En el caso de México, como tú sabes, nuestra historia viniendo de un sistema prácticamente electoral que se funda en la desconfianza, lo primero que se logró cuando se logra hacer un instituto autónomo como es el Instituto Nacional Electoral ahora, pues fue sacar al gobierno de las elecciones, digamos que el gobierno no intervenga en el proceso electoral. Entonces a los consulados y a las embajadas a veces se les ve como una extensión del propio gobierno y por eso es que se complica, digamos, que la votación sea como en otros países así. Otros también, como nosotros, lo hacen por la vía postal, una buena cantidad de países, y otros más ya han avanzado hacia el voto electrónico. Nosotros estamos en esa ruta. Yo creo que para 2021 vamos a tener un sistema que permita la votación electrónica desde el extranjero. Desde luego, lo más importante será generar la confianza que el ciudadano tenga en ese sistema y que, bueno, se anime a utilizarlo para votar. Muy bien, pues si te parece bien, vamos a una pausa, pero regresamos con los antecedentes. ¿Cómo nace el voto de los mexicanos en el extranjero? Hay datos bien interesantes de cómo han votado también y de cómo pues ha sido este proceso a lo largo de los últimos años. La invitación para que se queden con nosotros y por supuesto para que a través de redes sociales compartan todas sus opiniones. Aquí están en pantalla para que ustedes las tomen y nos hagan saber qué es lo que piensan. Estamos de regreso, muchas gracias a todos ustedes que continúan con nosotros esta noche y bueno, vamos a ver qué es lo que opinan. Por supuesto, aquí su voz es importante y la escuchamos. ¿Por qué es importante que un país sea soberano? Porque tenemos el derecho a ser libres y tenemos el derecho de elegir a quien nosotros queramos. El futuro del país debe de estar en manos de los mexicanos. No tienen por qué otros países influir en el camino que va a tomar el país. Porque no puede venir alguien ajeno a decirte cómo realizar tus procesos, cómo elegir, cómo gobernarte o cómo hacer tus cosas. El que vive las situaciones tiene que decidir cómo solucionarlas. Porque nosotros tenemos nuestras propias leyes, nuestras propias costumbres, cultura, y es lo mejor.
Muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes, por su opinión y sus puntos de vista. Qué bueno que lo comparten en este espacio. Y Enrique, te preguntaba antes de irnos a la pausa sobre qué ha ocurrido durante los últimos años, cómo ha venido evolucionando este tema del voto de los mexicanos en el extranjero, pero también cómo empieza en 1997 con estas reformas que se hacen. Sí, fíjate que es un tema propio prácticamente de este siglo, como te decía. Justamente en 1997 empieza a haber algunas leyes antiinmigrantes en Estados Unidos. Tú recordarás la famosa ley 147 de California, la Simpson-Rodino que se trató de lanzar en la Cámara de Diputados en Estados Unidos, que significaban quitarle derechos a los migrantes, que no tuvieran acceso a la educación, que no tuvieran derecho de salud, etcétera. Entonces, esto generó un movimiento de los mexicanos migrantes en Estados Unidos muy importante. Hubo grandes marchas en Los Ángeles, Chicago, etcétera, para pedir algunas, obviamente, pues sí, estar en contra de estas leyes, pero además también pedir derechos en México. Prácticamente en aquel entonces, pues todavía no tenían el derecho a votar y no había tampoco mucha atención de México hacia ellos, ¿no? Esto a partir de 2005 finalmente se logra ya establecer tanto en la Constitución como en las leyes los requisitos correspondientes para que puedan votar desde el extranjero. En la primera experiencia en 2006, digamos que fueron como 33,000 votos los que se recibieron. Después en el 2012 como 43,000 y como te decía, ahora en 2018 cerca de 100,000 votos los recibidos. Es decir, es un tema que va creciendo tanto en interés como en contacto o vinculación con México. Afortunadamente yo no sé si esto es lo que detona o son las remesas o es el empoderamiento que ya tiene la comunidad mexicana en Estados Unidos, porque ya tenemos dueños de canales de televisión, por ejemplo, que están allá en Estados Unidos, tienen presencia, directores de medios de comunicación, directores de editoriales del periódico, por ejemplo, el de Los Ángeles, el del LA Times, es un mexicano de Baja California. En fin, hay mucho ya empoderamiento de la comunidad en el aspecto académico, en el aspecto económico, dueños de restaurantes, etcétera. Ya no es la comunidad migrante que se veía antes o se conocía antes casi en un aspecto meramente rural, sino ya es urbana y además yo diría ya en algunos temas muy empoderada, ¿no? Incluso han llegado ya a tener cargos públicos en concejales en Los Ángeles, el alcalde de Los Ángeles en algún momento tuvo origen mexicano, en Texas, etcétera. Entonces, creo que eso también ha ayudado a que el gobierno de México y el Estado mexicano en general se preocupe también más por los migrantes. Obviamente, ahora creo que en esta segunda oportunidad, digamos, de cercanía con los migrantes, pues es justamente la crisis que provoca Trump desde su elección para 2016, de estar en contra de los mexicanos, de querer hacer un muro y de la amenaza constante de quererlos deportar. Creo que esto genera también que principalmente gobiernos de los estados se hayan acercado más a sus migrantes en el tema de la protección y estén más vinculados con ellos. Creo que es un tema, el del voto, que va también o a generar nuevos cambios en este aspecto o a mantener los que ya tenemos avanzados. Hablabas del 2006 y decías que fueron más de 30,000 votos. Es un número importante, ¿no? Si a veces en la República Mexicana se batalla para que la gente vote, nos podemos imaginar en otras partes, ¿no? Sí, fíjate que normalmente se dice son pocos en relación a los que pudieron haber votado, pero la verdad es que yo también coincido contigo, creo que fue un buen esfuerzo, se logró una buena cantidad de votos y recordarás que en esa elección de 2006, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 247,000 votos, es decir que 30,000 votos pues sí es una buena votación, dependiendo de cómo terminaron esas elecciones en ese año. Es una muy buena referencia, ¿no? Del poder, el peso que tiene el voto. Y del que puede llegar a tener el voto desde el extranjero. Así es. ¿Qué pasa en el Estado de México? ¿Ahí cómo evolucionaron las cosas? ¿Cómo ves tú la situación? Fíjate que en un principio el Estado de México hizo las modificaciones legales correspondientes para permitir en la primera elección en el 2017, la elección pasada de gobernador, el voto de los mexiquenses desde el extranjero. Fue muy afortunada la interpretación que hicieron los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, porque en realidad este tema no estaba en la Constitución, sino en la ley electoral. Y ahí había un margen de interpretación de decir si lo hacemos o no lo hacemos. Y afortunadamente, como decía el consejero presidente Pedro Zamudio hoy en la mañana, se optó por hacerlo, se hicieron la apuesta para hacerlo y esto creo que fue muy importante.
Hubo poco tiempo, hubo un contexto complicado, porque justamente acababa de ser electo Donald Trump en noviembre y bueno, el proceso electoral del Estado de México inició justamente en septiembre de ese mismo año 2016 para tener la votación en el 17. Entonces había temor por parte de los mexiquenses, etcétera, pero aún así lograron una participación, pues digamos, significativa por ser la primera vez que se hizo, pero poca en relación a la mejora la cantidad de migrantes que pudiera haber mexiquenses en Estados Unidos. Ahora, como te decía, que fueron cerca de 300 votos, ahora como te decía en el 2018, ya el Estado de México es parte de las 5 entidades con mayor participación en el país y no tuvo elección para gobernador en el 18, es decir, te estoy hablando de la Ciudad de México, de Michoacán, de Jalisco, Zacatecas, etcétera. Y después está el Estado de México con casi 6,000 votos. Entonces ya viene siendo un número un poquito más importante. Bueno, y estos estados que mencionas, pues muy importantes en el ámbito de los migrantes, ¿no? Porque pues han expulsado migrantes desde hace muchísimo tiempo. Ciudades enteras. Así es. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, ahí también, ¿no? Michoacán, que me decías que era uno de los estados donde primero se empezó todo este tema, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Bueno, eran como las manifestaciones que te decía, fueron principalmente en Los Ángeles y en Chicago. La comunidad, yo creo que la más grande de michoacanos en Estados Unidos está justamente en Chicago. Y bueno, pues ellos fueron los que promovieron también mucho estos cambios para que se lograra el voto desde el extranjero. ¿Qué es lo que se puede elegir? Porque también hablabas de la Ciudad de México, el voto chilango lo tenemos, ¿no? Que tanto escuchábamos de que el voto chilango, inscríbete y mira, y tú puedes participar. ¿Qué se puede elegir desde el extranjero, los mexicanos credencializados y que tienen ya activada su credencial? Exacto. Esto ha sido también una situación progresiva. Primero, en el 2014 lo que se permitió finalmente es que se ampliara. Antes solamente en el 6 y en el 2 era para presidente de la República. Y en el 2014 la Constitución lo que previó es que fuera para presidente de la República, para gobernadores de los estados en donde se permitiera de acuerdo a su Constitución y en su ley, y además para senadores de la República. Esto ya amplió un poquito más el espectro. Pero hay algunos estados que han ido todavía más allá de esto y también están previendo la posibilidad del voto de diputados migrantes. Esto ya lo tuvimos en el 2018, el diputado migrante por Jalisco. Nosotros, además de la boleta de presidente, de senador, de gobernadores en su caso, mandábamos la del diputado migrante de Jalisco y la gente ya pudo elegir a un diputado para el Congreso de Jalisco. En el 2021 vamos a tener la elección de diputado migrante en Guerrero, en la Ciudad de México y en Jalisco nuevamente. Entonces ya también van siendo espacios importantes los que se están abriendo en algunas entidades federativas para la participación de los migrantes. Zacatecas es un caso también muy especial. Ahí tienen 2 diputados migrantes que ya fueron electos en 2018. Tienen una fórmula interesante porque a pesar de que es plurinominal, el diputado siempre va a llegar porque digamos que de acuerdo a su ley, el último diputado que le toca a los partidos más votados es el migrante. Suben al diputado migrante en el lugar en el que esté para que pueda entrar al Congreso. Fórmulas como estas es las que estamos pensando ahora para 2021. Ahora, son primero acciones afirmativas y luego ya se elige de manera pues ya más extendida este tema de los Pues fíjate que diputados. depende del contexto político de cada uno de los estados. En el caso de Zacatecas, en fin, fue un consenso de todos los partidos políticos que logran una reforma constitucional y entonces se permite la diputación migrante, igual que en Jalisco y en Guerrero. Pero, por ejemplo, a nivel federal, si nosotros quisiéramos tener diputados migrantes para el 2021, habría 2 vías. Una que sería una reforma legal o constitucional para que se permitiera que en el Congreso estuvieran diputados migrantes y se dijera la forma en la que pueden ser electos. Y si no hubiera esta reforma legal y constitucional, la forma probablemente sería el impulsar acciones afirmativas, que es, como tú recordarás, lo que se hizo para impulsar la paridad de género en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, que inició desde hace pues muchos años, pero fue progresivo. Primero fue 60-40, luego 70-30 y luego 50-50 de mujeres y hombres. Y actualmente tenemos una legislatura de la paridad de género que se llama, que es el 50% de hombres y 50% de mujeres. Esto nació con las acciones afirmativas. Algo así estamos pensando para los migrantes, para poner en la mesa la posibilidad de que los partidos en el 2021 ya propongan como candidatos a personas migrantes
y entren en el 2021 una bancada de diputados migrantes. ¿Cómo ves la discusión? ¿Hay reticencia o sí hay pues esta apertura para que esto ocurra? Yo te diría que en principio hay reticencia porque justamente los espacios de la Diputación Plurinominal pues se ha entendido como que son para la cúpula de los partidos políticos, ¿no? Es donde proponen, digamos, a las personas que ellos quisieran que estuvieran encabezando prácticamente sus bancadas. Entonces no es una situación fácil, pero también he notado que cada vez hay más conciencia de la importancia de los migrantes, no solamente por los números de votos que vienen de Estados Unidos o de los otros países, sino la importancia que tienen los migrantes aquí en México, ¿no? Cómo influyen con sus familias. Normalmente pues son los que mandan dinero, a veces son los jefes de la familia los que están allá, sí, y pues influyen mucho con sus familiares de acá de México. Entonces creo que por eso cada vez hay más apertura, más reconocimiento, y yo espero que estén las condiciones para que los partidos pues poco a poco flexibilicen sus criterios y permitan esta diputación. ¿Crees que haya más interés cuando hay figuras como el diputado, alguien que está más cercano a la comunidad, que a lo mejor un senador o a lo mejor el gobernador o el presidente? Sí, sin duda. Yo creo que sí, que ayuda mucho que sean personas ya un poco más cercanas, digamos, a la ciudadanía. Como tú dices, el senador normalmente representa pues a una entidad federativa, el gobernador pues tiene otras muchas responsabilidades, y en el caso del diputado pues es un servidor público que está más pendiente, digamos, de los cambios legislativos que pueden ayudar, en este caso, a la población migrante. Creo que sería muy útil tener esta voz. A veces pues no son muy escuchadas las demandas que tienen ellos. Probablemente también se pueden arriesgar a que hubiera algunos cortes presupuestales que les afecten en su protección, por ejemplo, en los consulados o en su intercambio social con México, como es el programa 3x1, etcétera. Creo que por todo eso es necesaria la voz de los migrantes en el Congreso. Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida, y me gustaría que nos platicaras cómo es el proceso para que te inscribas y cómo mandas el voto y todas estas cosas, además de el voto electrónico, que pudiera ser ya una realidad. Así que la invitación para que sigan con nosotros. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM. ¿Por qué es importante que un país sea soberano? Nuestra república, siendo soberana, no debe permitir que otro país tome influencias en nuestro gobierno o en la misma gente. Es decir, nosotros debemos de decidir en el rumbo de nuestras decisiones de nuestro país. Porque nosotros tenemos el derecho de elegir a quien queremos que nos gobierne. Para tomar sus propias decisiones, no depender de otras personas, otros países. Porque es un derecho que tenemos los mexicanos, de que nos gobiernen mexicanos y elegir nosotros a nuestros propios gobernantes. Muchas gracias a todos ustedes por participar en Nuestra Voz. Y bueno, también preguntarte sobre cómo es el proceso para que la gente pueda emitir su voto desde el extranjero. Cuéntanos desde el inicio, cómo te inscribes, dónde te inscribes, a dónde acudes y bueno, una vez que ya está todo esto, cómo depositas el voto. Claro. Fíjate, Lupita, que uno de los cambios, digamos, afortunados que se hicieron después de 2014 fue el poder iniciar el programa de credencialización de los mexicanos en el extranjero.
Una de las cuestiones más complicadas es dar a conocer que se tiene este derecho, que se tiene esta posibilidad y que ahora ya los mexicanos pueden acudir al consulado para tramitar ahí la credencial del INE. Solamente necesitas el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y una identificación con fotografía. Con esto, el consulado lo único que hace es que toma la información, la manda a México y aquí de México le mandamos a su domicilio la credencial del INE al ciudadano. Esto es totalmente gratuito. Esto ha ayudado a que, bueno, ya cada vez más mexicanos sepan de este derecho, tramiten la credencial y ya tenemos prácticamente 1 millón de credenciales, te decía, ya entregadas a los ciudadanos de las que se han tramitado en el extranjero. Esto ayuda mucho, porque el requisito fundamental para votar, tanto en México como en Estados Unidos, es tener una credencial de elector vigente. Aquí, como tú sabes, cada vez que se nos vence, pues tenemos que ir a cambiarla, se tiene que tramitar. Aquí no se tiene que activar, porque la vas a recoger al módulo, ahí ven que corresponde tu fotografía, etcétera, firmas y se te da la credencial. En Estados Unidos o en el extranjero, como no se tiene esa posibilidad por parte de personal del INE que está entregando la credencial, se le pide al ciudadano que la active. Entonces, una vez que la recibe en su domicilio, es como la tarjeta de crédito, tiene que llamar para decir ya la tengo, se le va a hacer una pregunta de seguridad. Normalmente es lo que ellos mismos en el consulado hayan puesto, el nombre de la primera escuela, el nombre de la mamá o el papá, etcétera, y con eso se va a dar por activada la credencial. Ya una vez que tengan la credencial, cada vez que tengan la oportunidad de votar, porque antes era cada 3 años, o cada 6, ahora ya puede ser pues más seguido, porque pueden votar para gobernador de su estado. Entonces, por ejemplo, en el 2021 prácticamente son 8 entidades las que permiten el voto de gobernador desde el extranjero. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Primero tienen que estar de alguna forma pendientes antes del año de la elección. Yo te diría a partir de septiembre, normalmente del año de la elección para gobernador, es decir, septiembre del 20, porque se les va a pedir que se inscriban o que se registren para votar. Esto ya es vía electrónica. El 2018 lo hicimos tanto en portal de internet como por vía teléfono celular. Y así ellos se registran, ponen, haz de cuenta, una foto de la credencial del elector, dan unos datos personales y con eso ya quedan registrados para votar. No se tiene que hacer nada más y nosotros ya cerca de la elección, normalmente es aproximadamente en el mes de abril, se les manda la boleta electoral a su domicilio. Es un voto anticipado, digamos el único voto anticipado que tenemos en México es el que viene desde el extranjero. Y a partir de abril ellos empiezan a recibir las boletas. Es una boleta exactamente igual a la que se maneja en México. Van a votar por el partido o candidato que más les haya convencido. Es exactamente la misma con la que votamos aquí. Exactamente la misma. La remiten a México vía el mismo sobre donde la reciben, con porte pagado, tampoco tiene ningún costo la votación. Y ya una vez que se reciben todos los votos, normalmente es en un centro de recopilación, digamos, de estos votos, se llevan el día de la votación a un lugar en donde se ha determinado que va a ser el cómputo. Por ejemplo, en la última elección pasada de Puebla, que es la última de voto desde el extranjero, fue en la Universidad Autónoma de Puebla, donde ahí se pusieron las casillas, hay observadores electorales, se invita a representantes de la comunidad migrante para que acrediten que realmente pues ahí se van a abrir los sobres, se van a depositar luego posteriormente en las urnas y después van a ser contados. Es un proceso muy interesante porque es como si literal el migrante estuvieran llegara ahí, a la ¿no? casilla. Oye, pero aquí no se abre antes, nadie sabe los resultados, nadie sabe de los votos, están completamente cerrados, sellados, ahí se abre en ese momento. En ese momento se abre, no hay forma de abrirlo antes. Nosotros normalmente mandamos 2 sobres. Uno en donde vas justamente a meter la boleta, es un sobre más pequeño y ese sobre se sella por parte del mismo ciudadano y hasta el día de la votación ese sobre se abre. El otro sobre, digamos un poco más grande, que ya no regresa a México, es donde le mandamos información de las propuestas políticas de los candidatos, un instructivo para decirle cómo votar y ese sobre sí tiene su nombre. Pero el de regreso ya no va a tener el nombre del ciudadano, es decir, nosotros ya
se mantiene el voto secreto, incluso el ciudadano, que no se sabe por quién votó esa persona, porque se desvincula el sobre de que tiene sus datos al del que tiene la boleta. Oye, el voto electrónico, esto ahorita nos estás platicando cómo se hace en este momento. El voto electrónico, ¿cómo puede funcionar? ¿Cómo se puede instrumentar? Y decías en el 2021, bueno, pues esperemos que ya esté operando, ¿no? Sí, fíjate que en la reforma de 2014 justamente da la posibilidad de que los mexicanos en el extranjero voten por vía electrónica. Se ha dicho que es casi el único pendiente que tiene el INE respecto a la reforma de 2014, porque no tenemos todavía el sistema de voto electrónico. Ahorita ya se está prácticamente desarrollando el sistema, lo pensamos tener a finales de este año. Este sistema, de acuerdo a la ley, debe de ser auditado por dos entes de prestigio internacional. Y una vez que lo auditen, el sistema debe estar dictaminado para generar la confianza correspondiente antes de que inicie el proceso electoral de 2021, que será, como te decía, en septiembre de 2020. Entonces estamos caminando por esa ruta. Lo más difícil, nos han dicho los expertos de otros países que han transitado hacia voto electrónico, no es tanto la tecnología o el sistema, digamos, la creación del sistema, porque como tú sabes se hacen ya operaciones de transacciones económicas, transferencias de dinero. Lo hacemos todos los días y sin desconfianza, compras, ¿no? Sin ningún problema. Sin desconfianza ya puedes comprar lo que sea por internet, etcétera. Y más los jóvenes, ¿no? Más los millennials. Exacto, y más los millennials, que son los más acostumbrados a usar este tipo de herramientas, ¿no? Pero lo más complicado, te decía, pues es establecer esta confianza para que los mexicanos de allá, que de por sí no tenían mucha confianza en el voto tradicional, ahora también puedan confiar en el voto electrónico. La idea es que podamos hacer pruebas, que pueda haber elecciones, digamos, comunitarias, alguna situación así, para que ellos mismos puedan constatar de la veracidad del sistema. Pero además tendremos que desarrollar un sistema pues un poquito a la mexicana, es decir, que tengamos en todas las fases posibilidades de estar constatando de que no hay ninguna trampa, ¿no? Que al principio el sistema está vacío, todos los partidos políticos lo van a tener que constatar de manera presencial. Que no se puede hackear. Que no se pueda hackear. Después que se imprima probablemente algún recibo del voto en papel, de todos modos, para tener una garantía de por quién fue ese voto en caso de que hubiera duda en el conteo. Y después que en el momento de conteo estén presentes, igual como si fuera una casilla, los representantes de los partidos, de los candidatos, los ciudadanos que estén integrando la casilla, para llevarnos, digamos, lo que estamos haciendo vía postal, tratarlo de hacer por la vía electrónica, igual como si llegara el ciudadano desde el extranjero con su voto en este caso, para ya depositarlo en la urna correspondiente. Yo espero que esto nos ayude a motivar una mayor participación del mexicano que está allá y además, bueno, pues a pasar ya a una etapa distinta que va a generar a mediano plazo y a largo plazo, desde luego, ahorros respecto de lo que significa el voto postal ahorita. Ahorita que hablas de los ahorros, platicabas de que en la mañana estuviste en la presentación de este libro del voto desde el extranjero, el voto mexiquense desde el extranjero en 2017. Una de las preguntas que se hacía era precisamente en este sentido, de los recursos, del dinero, de que si es cierto que pues cuesta mucho el voto y vota mucha gente, si no es un desperdicio. A ver, cuéntanos, ¿qué opinas de esto? Siempre es un tema, Lupita. Yo te diría que no es propio además nada más de México. Sí. Siempre el voto en el extranjero, en todos los países que lo tienen, es el voto más caro del país. Y justamente el voto postal pues es un voto caro porque se manda vía un servicio de mensajería tanto el voto con el sobre como después el retorno. Aquí no le cuesta al ciudadano, pero desde luego sí le cuesta al Estado mexicano el costo de estos votos. Es un voto que en el nivel nacional, digamos en 2018, costó cerca de $30 el envío y la recepción de este voto. Yo creo que aquí, más que hablar de un costo, yo estaría hablando casi de una inversión, de un pago, de un reconocimiento que se le hace a los migrantes que también están mandando dinero a México. Digamos, si hiciéramos una comparación de cuánto cuesta y cuánto envían ellos en remesas, pues no habría punto de comparación. La verdad es que por eso creo que no podemos estar hablando y comparándolo con lo que cuesta en México, lo que cuesta en el extranjero. Pero sí es un tema natural en todos los países, no es un voto barato, digamos.
Y lo que sí es muy importante es que si el Estado hace este esfuerzo, el Estado mexicano hace este esfuerzo, en este caso el Estado de México que lo hizo en el 2017, pues el ciudadano lo puede aprovechar. Yo creo que finalmente esto es lo que nos interesa a las autoridades, no necesariamente cuánto estamos gastando, sino que realmente el derecho se pueda hacer valer por los ciudadanos que están en el extranjero. Ahora, mencionabas también lo de las boletas, que me llamó mucho la atención, esto que les ponen en las boletas y le escriben, ¿no? Ay, por favor, cuídenme mi voto, ¿no? Protéjanme mi voto. Es muy importante, sí, es muy interesante. La verdad es que además ahí se ve pues lo que les preocupa y la vinculación que tienen todavía con México de por favor respeten el voto, que ahora sí lo vayan a contar bien, etcétera. Estos mensajes incluso los tuvimos por ahí expuestos, porque nos mandaban dibujos también, mandaban cuestiones de banderas de México, Viva México, etcétera. Porque hay una nostalgia muy importante que tienen nuestros migrantes mexicanos respecto a México. Muchos de ellos dicen, bueno, yo ahorita estoy trabajando aquí, pero mi idea es regresar a México y ya poner ahí a lo mejor mi casa, tener una tienda, etcétera, y poder regresar a México. Por eso también es importante que voten, porque el México que regresen pues sea el México que ellos quisieron, el México que ellos se imaginan participando políticamente. Es decir, que este voto que se hace, este dinero, este recurso que se invierte, digámoslo así, pues es un tema que tiene que ver con los derechos político-electorales de todos los mexicanos. Así es, de todos los mexicanos. Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM. ¿Por qué es importante que un país sea soberano? Tiene derecho a manejar su propio país como uno maneja su propio destino como persona. Soberanía significa la capacidad de tener y adoptar políticas y actividades, acciones que tienen que ver con el bienestar de su propia sociedad. Porque es parte de nuestra riqueza, nuestra soberanía es lo que nos da libertad, nos da derechos y nos da la forma como queremos a nuestro país. Pues la soberanía es importante ya que se establece el gobierno y pues permite que se tomen las decisiones de una manera más firme. Estamos de regreso y qué bueno que siguen con nosotros aquí participando a través de las redes sociales con sus puntos de vista, sus opiniones y también agradecer a quienes participan con nosotros entre voces. Y bueno, el tema de la credencialización, este es un tema muy importante, ya nos has hablado a lo largo del programa, pero me gustaría que nos dieras más información sobre este asunto que además es muy relevante en el contexto que se está viviendo allá en los Estados Unidos con los mexicanos. Claro. Sí, fíjate que la credencial se ha convertido prácticamente ya en un documento indispensable para el mexicano que está allá, porque en el caso de las personas que han sido deportadas, que bueno, nada más haciendo un paréntesis, a veces pensamos que son más que las que hubo durante la administración del presidente Obama, y la verdad es que no son números tan distintos, pero la diferencia es que en la administración de Trump los que deportan son como muy emblemáticos, o sea, son personas no necesariamente que acaban de pasar la frontera y que están de una forma pues ilegal reciente, digamos, o indocumentados, sino que ya muchas personas que ya tienen tiempo viviendo en Estados Unidos, que ya tienen años, que tienen familia, etcétera,
y son los que de manera pues emblemática para que se vea de alguna forma o se riegue más el temor de los mexicanos, son los que deportan. Si se llega aquí a México a los centros de deportación sin la credencial del INE, es muy problemático porque en realidad no se tiene un documento que lo acredite a este paisano como mexicano, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues hay un programa de apoyo para que tengan la credencial lo más pronto posible, pero lo mejor sería que ya la trajeran desde Estados Unidos. Aquí tendríamos el registro, etcétera, y en caso de que si hubiera un cambio de domicilio se puede tramitar. Pero además de esto, esta credencial pues les da todos los beneficios para cuando vienen a México. Aquí pueden hacer todos los trámites, se pueden identificar como nos identificamos nosotros. En fin, entonces también esto es importante. Lo han estado tramitando también incluso para reconocerse como mexicanos, ¿no? Te decía esta nostalgia, arraigo que se tiene por México, que lo vemos en partidos de fútbol, en desfiles del 15 de septiembre, incluso, bueno, pues los desfiles que hay en Nueva York, etcétera, el 5 de mayo. Entonces también esto pues les da como que un documento de pertenencia, ¿no? Uh-huh. De pertenencia a México, de igualdad justamente con nosotros, con mexicanos que estamos de este lado. Entonces, por eso la credencial sí es un tema muy interesante, que bueno, cada vez se tramita, pues digamos, más. Se han dado cuenta también que no hay ningún riesgo de dar los datos personales del domicilio, etcétera, que no pasa nada, que son información totalmente Bueno, porque hay cuidada. mucha también desconfianza, ¿no? De que se les pudiera filtrar ahí la información y después vayan los del ICE y les... Sin duda, sí, ¿no? Sin duda también hay ese tema de desconfianza. ¿Qué pasa con la información que ustedes obtienen de todos estos Está migrantes? Totalmente blindada. Fíjate que incluso esa información no se queda en el consulado. Nosotros, de acuerdo al convenio que tenemos, ellos nada más recaban la información, la mandan al INE acá en México y ya no saben, incluso el consulado, si la persona recibe o no recibe su credencial de elector. Esa parte ya solamente la conoce el INE, ¿no? Entonces ahí hay ese candado de seguridad y los datos personales, los datos de los ciudadanos están resguardados en los datos del padrón electoral de todos los mexicanos. La verdad es que no hemos tenido ningún problema de 2016 para acá. Ese no ha sido ningún tema en relación a los ciudadanos que están viviendo en Estados Unidos y por eso, bueno, pues sí es muy importante que confíen y que tramiten esta credencial. De hecho, también en los consulados se tramita la matrícula consular, que es un documento muy importante también para los mexicanos que están allá, y con esos temas de datos personales tampoco ha habido ningún problema. Me comentabas que han tenido experiencias muy importantes con relación al trabajo que hace el Instituto Nacional y los organismos electorales allá en los Estados Unidos, de este acercamiento con la gente que se siente reconocida, que se siente reivindicada, no nada más en sus... en el intercambio cultural o político, sino en este reconocimiento que se hace de sus derechos. Sí, fíjate que normalmente pues los mexicanos que tienen que por necesidad a veces ir a trabajar a otro país para encontrar mejores condiciones, pues a veces quedan un poco resentidos con el país, ¿no? Con el país que dejaron, porque bueno, pues no tuvieron la posibilidad que con ley o de acuerdo a la Constitución pues debieron de haber tenido en México, ¿no? Pero bueno, ya al estar en Estados Unidos, la verdad es que ellos se sienten como abandonados, ¿no? Hay también este sentimiento de decir, bueno, pues como que aquí ya no les importamos. Y es una población muy vulnerable porque no se sienten ni parte de México ni tampoco parte de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen un ambiente muy agresivo, muy negativo en su contra. Entonces creo que por cada mensaje que se pueda mandar de México de que están siendo tomados en cuenta, ellos lo valoran mucho, ¿no? No solamente, bueno, en la parte de la credencial de elector realmente sí es un reconocimiento que se tiene de decir que bueno que nos tomen en cuenta, que bueno que nos igualen a los demás mexicanos. Siempre hay a veces temas de conflictos en el trámite, etcétera, pero la verdad es que generalmente es un tema de agradecimiento y también es un tema de agradecimiento pues por los servicios que también cada vez más presta el consulado y que les dan pues una suerte de apoyo a los ciudadanos que están allá. ¿Cuáles son los pendientes, los grandes pendientes que hay con respecto precisamente al voto migrante y a todo lo que ocurre con este tema de las elecciones y lo que se viene para 2021? Fíjate que bueno, el pendiente que nosotros quisiéramos ya resolver es el que se tenga esta modalidad de voto electrónico.
Esto va a ser muy importante. Yo estoy seguro que para las elecciones de 2021 vamos a tener el sistema, va a estar auditado, y lo que habrá que decidir es para qué elección. Por ejemplo, en Zacatecas, que ya hay 2 diputados migrantes, están insistiendo mucho que sea Zacatecas la que tenga la primera experiencia de voto electrónico. Probablemente lo que sí se necesita es la confianza de todos los actores políticos, y si se generan estas condiciones, bueno, pues será importante. Otro de los pendientes que se comentaba hoy, justamente que presentamos el libro del consejero Miguel Ángel de voto de los mexicanos en el extranjero, es que debe de haber una vinculación permanente de las autoridades electorales con los ciudadanos residentes en el extranjero, porque lo que se acostumbraba antes es que solamente, por ejemplo, ya cerca de la elección, 3 meses antes, se iba, se les visitaba, se decía que se registraran para votar, y después se olvidaban prácticamente los otros 5 años de los migrantes. Ahorita la idea es justamente que existan comisiones o existan grupos de trabajo que mantengan una vinculación permanente con ellos. Hay que hacer mucho trabajo de educación cívica, este es un gran pendiente también, sí, porque los paisanos que salieron muchas veces nunca votaron en México, probablemente antes de salir, y desde luego no han podido muchos de ellos votar ahora en Estados Unidos. Entonces no hay una cultura del voto, ¿no? Y hay que hacerla, esta cultura con trabajo de educación cívica, de decir por qué es importante que aunque estén afuera, voten. Y también yo te diría, ese trabajo hay que hacerlo en México, ¿no? Todavía existe esa duda de decir, bueno, si ya se fueron, ¿por qué votan? ¿No? Eso hay que hacerlo también en México. Y lo del voto, lo del diputado migrante, que sería pues un pendiente que ojalá que podamos resolver. Pues como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Lupita. Gracias. A ti por la invitación, gracias. Buenas noches. Y nosotros, antes de despedirnos, por supuesto, pues vamos con estos Voces en 60 segundos. Facebook plantea eliminar perfiles falsos, incluso de aquellos pertenecientes a agentes encubiertos, ya que estos vulneran las reglas de uso de la red social. Estados Unidos endurece sus reglas sobre los extranjeros que viajan a su territorio. Ahora, exigirá que se entreguen nombres de usuario en redes sociales y los medios utilizados, con el fin de recolectar información que será tomada en cuenta para conceder o negar una visa o la entrada al país. WhatsApp informó que durante las próximas actualizaciones vendrá implementada una política de uso por edad, restringiendo la plataforma a menores de 16 años en Europa y de 13 años en el resto del mundo, aunque aún no se sabe cómo será implementada. Twitter es una máquina de desinformación, o al menos eso nos dice un estudio piloto, el cual informa que 2/3 de los enlaces tuiteados fueron generados por cuentas automáticas o bots, y que durante la última elección presidencial de Estados Unidos, más de 50,000 cuentas con enlaces a otro país utilizaron esta plataforma para desinformar. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Twitter e Instagram como IEM-MX y en Facebook como IEM Oficial. Ya nos vamos. En nombre de todo este gran equipo, agradezco el favor de su atención. Les deseo que tengan buena noche, una extraordinaria semana, y nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien.